Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos Sí, días. profe, buenos Buen día, días. profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, buen día. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Le comparto mi pantalla. Y el día de ayer estábamos haciendo justamente el tema de la eliminación, ¿cierto? El eliminar dentro de los árboles. Y vimos el caso 1, el caso 2 y estábamos en el caso 3 que ya nos dio unos pequeños problemitas. Veamos. Acordémonos en qué íbamos. Vamos a tocar ejecutar de nuevo para acordarnos cuál fue el problema que teníamos. Allá. Decíamos que el caso 3, hijo derecho era el 20, el de más a la izquierda es nulo. Llamamos al caso 1 y el caso 1 nos estaba dando problemas porque estábamos eliminando el nodo 20. Y entonces, ¿qué es lo que nos estaba ocurriendo? Creo que estábamos tratando de eliminar ¿no es cierto? Un nodo así. Vamos a copiarnos esta partecita para que podamos ilustrar cuál era el problema. Teníamos 3, 5, 7, 20, 10, 12, 15 y mandamos al 15, 20, 12. Ajá. Y mandamos a eliminar el 15. Entonces, es manipular. Mandamos a eliminar el nodo 15. Queremos borrar el nodo 15. Como el nodo 15 tiene dos hijos, se va a ir por el caso 3. ¿Cierto? En el eliminar el caso 3, estamos aquí. Y entonces nos dice, vamos a tomar el hijo derecho. Una rayita. Están las rayitas. Tomamos el hijo derecho. Este es el hijo derecho, el 20. Luego nos dice, tomamos el de más a la izquierda, el hijo de la izquierda. El hijo de la izquierda era este de aquí. Y esto evidentemente nos llevó a que este hijo de la izquierda sea nulo. La izquierda tiene null. Imprimía, luego nos dice si el de más a la izquierda es diferente de null. En nuestro caso no es diferente de null, no se va por aquí. Entonces, por eso se imprimía caso de más a la izquierda es null. ¿Ok? Viene por aquí y nos dice si el hijo de la derecha es null y el hijo de la izquierda es null, en este caso sí ocurre eso, ¿no es cierto? Que no tiene hijos. Hijo derecha es el amarillito, es decir, el 20. Si es null y si es null, entra por aquí y nos dice el nodo padre del hijo derecho punto getDato. Nos va a buscar el nodo padre del hijo derecho, es decir, el nodo padre del 20. ¿No es cierto? Y de ahí, aquí vamos a imprimir, tenemos el nodo padre, ¿cierto? Caso 3, el padre del derecho. Es el padre del derecho, padre.getDato. Ejecutémosle solo para ver esa partecita. Y nos va a decir, el padre del derecho es el 15. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, tenemos el padre correcto.
Luego nos dice borrar. En borrar, ¿quién era el borrar? Justamente el mismo padre. Coloque en el dato del hijo del derecho. Es decir, estamos cogiendo y le decimos aquí, quite el 15 y coloque lo que tiene el derecho, que era el 20. Le dijimos coloque el 20 ahí con esta instrucción. Luego nos dice caso 3, llamamos al caso 1. En el caso 1 mandamos a eliminar el hijo derecho, es decir, queremos eliminar este 20 de aquí, y con el padre, el puntero del padre sigue apuntando, digamos que a nivel de referencias, a nivel de direcciones, este sigue siendo el padre, ¿no? Y este es el hijo derecho y es el que queremos mandar a eliminar justamente. Este queremos eliminar. Y se va al caso 1 con esto. Ahora, ¿qué ocurre en el caso 1? En el caso 1 algo nos pasó, ¿ya? Y imprime caso 1 y quiere borrar el 20. Evidentemente el dato del caso 1 sí quiere borrar el 20. Y dice si borrar.getDato, ¿cierto? Borrar.getDato es el 20, es mayor que el padre.getDato. El padre es 20 también, nos dice, ¿es mayor? ¿Borrar es mayor que el 20? ¿El 20 es mayor que el 20? No. Entonces, en el padre de la izquierda, este de aquí, en el 12, coloque nulo. Y lo que está haciendo nuestro caso 1 es, coge y esto de aquí coloca nulo. Y con ello lo que se va es justamente esta parte, se elimina y nos queda un árbol así, 10, 20, 20. Y eso fue lo que nos imprimió acá, nos dijo que pudo eliminar. Y fíjese, tiene el 10 y luego tiene 20, 20, fue el nodo 12 el que se eliminó. ¿Ya? ¿A qué se debe eso? A que aquí estamos preguntando si es que es el mayor, el que quiero borrar, entonces elimine el del derecha o elimine el de la izquierda. Probablemente aquí no debamos preguntar con el dato, sino cómo sé cuál quiero borrar. Probablemente la pregunta aquí sea las referencias, ¿no es cierto? Se supone que el uno es el que quiero borrar y el otro es el padre. Entonces el hijo debería ser, si el padre.get derecha es una referencia, es igual al borrar. Ahí sí me estoy asegurando de que el de la derecha es el que quiero borrar. Entonces, derecha igual a null. Caso contrario, vamos a borrar el de la izquierda. Si queremos, caso contrario, así directo. Si queremos asegurarnos, vamos a decir, si padre.get izquierda es igual al que quiero borrar. Entonces, sí, padre.set izquierda null. Con referencias. Veamos si al comparar las referencias nos va mejor. Borramos el 15. Y dice que nos queda 3, 5, 7, correcto, 10. Luego nos queda el 12 y el 20. Y el 15 se borró efectivamente. Y ahí ya tenemos solucionado el caso 3. Aparentemente, veamos. Probemos todos los escenarios en los que podemos caer con el caso 3. Empecemos acá. Y teníamos un caso 3 como este. Creemos nuestro árbol entonces para que tengamos el mismo gráfico que aquí. Vamos acá. Tenemos
un nodo. Insertamos el 10, insertamos el 5, insertamos el 15, insertamos el 3, muy bien. Luego vamos a insertar el 8, nos dice. El 8, insertamos el 20, insertamos el 12, no hay problema. El 12, el 20 ya está, el 8, luego insertamos el 6. Aquí, insertamos el 9, estaría acá. Insertamos el 7. Y finalmente insertamos el 30. Ahí tendríamos un árbol muy similar a este. Y le vamos a mandar a eliminar. Eliminemos el 5, tal como nos dice. En este escenario ya tiene 2 hijos. Y vamos a tratar de ver cómo nos va. Tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 y 30. Está el árbol completo. Queremos eliminar el 5. Entonces dice caso 3, queremos eliminar el 5. Hijo derecho es el 8, muy bien. Dice caso 3 más a la izquierda es el 6. Identifica el 6 como el hijo de la más a la izquierda. Llama al caso 2 para eliminar el 6. Nodo eliminado el 6. Y veamos qué nos dejó. Nos deja 3, ya no está el 5 aquí, ahí está el 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 y 30. Eliminó correctamente este escenario. Veamos si colocamos qué número. El 5, el 6 está aquí, entre 5 y 6 no hay ningún número intermedio como para ponerle un hijo a la izquierda, quiero al 6. No tenemos. Eliminemos el 10. Si yo quiero eliminar el 10, por ejemplo, ¿cuál sería el hijo de más a la... No, pues es que el de la derecha del 10 es el 15 y el de la más a la izquierda es el 12. Pero bueno, sí es una buena forma de probarlo. Eliminemos el 10. Ok, algo estamos haciendo mal ahí. Y eliminamos el 10 de una. Creo que fue desde acá. Denme un segundito. Perdón. A ver. En TMP ponemos raíz. Vamos a buscar el 10. Nos devuelve el borrar. Borrar es null, no. Buscamos el padre es null. Ah, aquí le pusimos muy rápidamente. Si el padre es null, queremos borrar la raíz. Pero, ¿qué ocurre si la raíz no tiene hijos? Ahí sí podríamos hacer esto. Pero solo si no tiene hijos. Pero si sí tiene hijos, como en el caso nuestro,
Y el derecho del... Si el padre es nulo y si el que quiero borrar, el derecho es nulo y el izquierda es nulo, entonces sí quiero eliminar la raíz. Caso contrario, ¿qué ocurre si no tiene el padre? Bueno, el caso 3 no necesita padre, de hecho. Borrar derecha, borrar izquierda, caso 1, caso 2, caso contrario se va al caso 3, que no necesita padre. Y está bien, no importa que la raíz no tenga padre. Creo que sería todo. Veamos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Ahí tenemos, queremos borrar el 10. ¿Ya? El hijo de la derecha es el 15, el de más a la izquierda es el 12, correcto. Caso 1, quiero eliminar el 12, no he eliminado el 12. ¿Y qué me queda? Me queda, bueno, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Luego va el 12, que va a estar en el lugar del 10. 15, 20 y 30. Y funciona. Nos eliminó el caso 3 del 10. ¿Cuál más podría ser? Quiero uno que tenga varios hijos a la izquierda. 5, 6, 7, 8, 9, ya está. 3, 4. En lugar de 5 coloquemos el 4. Acá. En lugar del 5 vamos a poner el 4. Aquí tengo 4. Y si luego inserto el 5, por ejemplo, se va, es mayor que el 4, sí, se va aquí, es mayor que el 8, no. Se va aquí, es mayor que el 6, no. Y entonces si luego inserto el 5 va a estar colocado como el hijo de más a la izquierda. Aquí tendría 4. O sea, mi idea es que en este gráfico de aquí, este número de aquí no sea el 5, sino que este número va a ser el 4. Y luego insertamos el 5 y el 5 va a estar colocado en una bombita aquí. Muy bien. Y entonces yo quiero probar el eliminar el nodo 4. Vamos a probarlo. Muy bien. El 4 es el que quiero eliminar. El hijo de la derecha es el 8. El de más a la izquierda, que es el 5. Correcto. Caso 1, eliminamos el nodo 5. Y tenemos 3, 5, 6. Muy bien. 7, 8, 9, 10. Todo está bien. Y eliminó correctamente el nodo 4, que es lo que queríamos. Listo. Está funcionando el borrar en todos los casos. Me parece que no hay más escenarios por probar. Nos funciona bien el eliminar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, yo tengo una. Dígame. Cuando eliminó el nodo 10, ¿cómo era el proceso? O sea, eliminaba el de más a la izquierda, que era el 12, creo que era, pero el 10 intercambiaba con el 15, ¿no? Creo que así estaba en el diagrama. Sí, si queremos eliminar el nodo 10, el 15 va a tomar el lugar del nodo 10, digamos. Esa sería la idea. Y o sea, el 20 subiría al 15 y el 30 subiría al 20, ¿o no? No. ¿Qué es lo que ocurre? Queremos eliminar el nodo 10. El del más a la derecha es el 15. El del más a la izquierda es el 12.
Y entonces lo que va a hacer es, de hecho, va a coger el 12 y lo va a poner en el 10. Aquí elimina el 10. Coloca ahí el 12, que es el del más a la izquierda. Y luego elimina el 12 de aquí, que tiene como papá el 15. Y así le deja. Y todo seguiría igual. Seguiría Ujú. 15, 20, 30. 15, 20, 30, sí. Ah, o sea que si elimino el 10, el de la más izquierda tomaría el lugar del 10. Sí, toma el hijo Ah, de la derecha y busca el de la más a la izquierda. Igual ahí cuando esa parte no eliminamos entendía. el 4. Le coge, le quita de aquí, toma el de la más a la derecha, el 8, el hijo derecho, y luego el de la más a la izquierda, que es el 5, coloca el 5 aquí. Y luego elimina este 5 de acá, que tiene como papá el 6. Deja el árbol así. Mm, ya, pues, esa era mi duda. Ya la entendí, ya esa parte. Muy bien. Pitido. Ah, Chamba. Chamba Jordi. ¿Alguien alguna otra preguntita? ¿Alguna duda? Inge, Dígame. siempre le va a buscar al que esté más abajo izquierdo, ¿verdad? Para Ajá, eliminarle. así es. ¿Y por qué siempre el izquierdo? Porque el algoritmo lo que nos está diciendo es, del que quiere eliminar, nosotros sabemos que siempre el nodo menor, a ver, yo quiero eliminar y sé que el mayor de este número está a la derecha, por eso siempre me busco el hijo derecho primero. Y luego quiero saber cuál es el menor, el más pequeño del de la derecha, va a ser el que esté más a la izquierda. Es decir, cuando aquí nosotros teníamos el 4, yo quiero eliminar el 4, tengo que tratar de poner en su lugar el que le sigue. ¿Y cuál es el que le sigue? El que le sigue siempre va a ser uno mayor, por eso me voy a la derecha. Pero podría ser que este a su izquierda tenga números menores. Entonces, si me voy hasta el del más a la izquierda, me aseguro de tomar el menor que este, el más chiquito de este. Entonces, este es el 8, el menor es el 5. Y por cómo está ordenado el árbol, el del más a la izquierda siempre va a ser el menor y el que le sigue al nodo que yo quiero eliminar. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ah, ya, pero sí, sí, ahí sí ya lo entendí. ¿Cuál es su apellido, Freddy? Tapia. ¿Alguien más tenía levantada la manito? Era yo, profe, perdón. Por ejemplo, justo en el grafiquito que tiene ahí al lado, tiene Ujú. en el lado izquierdo, perdón, 6, 5 y 7. Y por si acaso, digamos, si es que yo tengo solamente el 6 y el 5 y yo quiero eliminar el 6, estoy considerando la posibilidad de que ese 5 ya no sea una hoja, sino sea una raíz. O sea, esa es la parte en que me confunde. Ya. ¿Qué ocurriría si tenemos nuestro árbol tal como usted dice ahí? Y yo lo que quiero eliminar es el 6, me dices. Sí, Me solo dice, tengo el 6 y el 5. No, no está el valor de la derecha. Ese justito. Ese no está, solo tengo el 6 y el 5. ya tengo así. Este ya no es caso 3, esto es caso 2. Tiene solo un hijo. Entonces, ahí sí tenemos que ejecutar el algoritmo del caso 2. ¿Cómo elimina el caso 2? Perdón. Nos dice que dependiendo si es el de la derecha o el de la izquierda. El que queremos borrar es el 6. Tenemos el padre el 8. Preguntamos si lo que queremos borrar, en este caso el 6, es mayor que el 8. Para saber a qué hijo del padre tengo que conectar, si a su derecha o a su izquierda. En este caso no es mayor, es menor. Entonces se va por el else. Y entonces dice borrar.getDerecha
perdón, es nulo, es diferente de nulo, no, en realidad es igual a nulo, entonces el caso que se ejecuta es este de aquí. Entonces, el de la izquierda, el de borrar, es diferente de null, sí. Entonces, elimina esta conexión. Y coge al padre, le coloca en la izquierda. Entonces, al papá en la izquierda colocará el hijo izquierdo del nodo que quiero eliminar. Y ahí ya me queda suelto el 6. Luego, bueno, elimino esta conexión. Y ya me queda así. Entonces, ese ya es caso 2. No es caso 3 porque solo tiene un hijito. No sé si por ahí era su confusión. Sí, profe, eso justo era lo que tenía la confusión. Muchas gracias, ingeniera. ¿Cuál es su apellido? Pozo Maldonado, ingeniera. Listo. ¿Alguna otra duda? Michael, dígame. Sí, yo tenía una duda acerca de los recorridos, que por ejemplo en el P orden se tiene que, nos leía de izquierda a derecha, pero en caso de que queramos hacer, digo, por ejemplo, de derecha a izquierda, ¿nos genera algún error o creo que ya no sería P orden, pero ¿se puede hacer eso o no? O sea, sí se puede hacer, pero digamos que el preorden, estos 3 tipos de recorridos, usted quiere modificar, por ejemplo, el preorden, donde estaban los recorridos, el post, el pre. Usted quiere, ¿cómo me dijo que queríamos hacerle? Por ejemplo, que me salga de leer de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Ah, ya. Sí, por supuesto. Digamos que yo quisiera hacer un árbol que me imprima en un orden, pero en el orden invertido. ¿Sí? Yo le digo, haga un método que me muestre el árbol ordenado, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros el in-order, sabemos que me muestre el árbol ordenado de menor a mayor. Yo le digo, haga un método que me muestre un árbol ordenado, pero de mayor a menor. En ese caso, usted no tendría que irse siempre primero a la izquierda y luego a la derecha. Tendría que ser exactamente al revés. Irse primero a la derecha y luego a la izquierda. Entonces tendría que modificar su recorrido, de hecho, aquí. No ir primero a la izquierda y luego a la derecha, sino ir primero a la derecha y a la izquierda. Pero si quiero que me muestre ordenado, el in order es primero a la derecha, luego proceso y luego a la izquierda. Y me mostraría un orden de mayor a menor. Entonces, sí es posible hacer ese tipo de recorridos. No, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, si nos vamos para acá, tenemos ya el borrar. Hemos recorrido el árbol, hemos añadido o insertado elementos, buscar. Ya hicimos el buscar porque para el caso necesitamos buscar, ¿cómo es? Ordenar un árbol no tendría sentido porque por definición un árbol binario inserta elementos ordenados, ¿sí? No hay sentido de ordenar un árbol porque ya está ordenado. Por eso es que cuando insertamos los mayores a la derecha y los menores a la izquierda, ¿sí? Entonces, de hecho, hacer el recorrido en orden lo que le va a dar es justamente el árbol ordenado. ¿Qué otra opción, qué otra operación nos falta dentro de un árbol? Creo que ya ninguna otra, ¿sí? A lo mejor lo que falta por definir en un árbol es operaciones que, por ejemplo, nos diga calcule el camino del nodo
8 al nodo 10. Calcula el camino del nodo 9 al nodo 10, o del 30 al nodo 15, o del 12 al nodo 30. ¿Ya? O responder preguntas como, ¿está el nodo 20, el nodo 30 debajo del 20? ¿Ya? Posiblemente sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar el camino y ver si es que el nodo del que estamos preguntando está dentro del camino. Responderemos que sí. También posiblemente nos falta implementar dentro de nuestro árbol cuál es la altura del árbol. ¿Cuál es bueno, el grado, como es binario, siempre es 2. ¿Cuál es el nivel del nodo 15? ¿Cuál es el nivel del nodo 20? El nivel del nodo 7. Entonces, a lo mejor nos falta esa partecita, implementar el nivel. ¿Es el nodo 6 padre? ¿Es el nodo 6 hijo? ¿O cuál es el padre del nodo 6? ¿Cuáles son los hijos del nodo 6? ¿Cuáles son los hermanos del nodo 6? ¿Sí? Posiblemente esas funcionalidades sí nos haga falta. ¿Y qué más? Sí, esas serían las características del árbol, pero creo que lo más complejo es justo lo que hemos hecho. El buscar, el insertar, el eliminar y el recorrer los árboles. El resto de características ya nos va a quedar como deber. No sé si tenga alguna duda de cómo implementar algunas de las otras características del árbol. Veamos cómo estamos en tareas. El 11 de julio venció la lista doble completa. Creo que no tenemos más, ¿cierto? Muy bien, entonces, lista doble completa. Trabajos en grupo, creo que tenemos uno, que fue el del compilador. Sí, podemos hacer un nuevo trabajo en grupo para implementar todas las funcionalidades de un árbol, pero un árbol genérico. Sería una buena práctica. Crear un árbol genérico de forma que yo pueda guardar dentro objetos de posiblemente no tan abierto, pero sí, por ejemplo, podríamos hacer un árbol. Se me ocurre, usted define qué quiere guardar. Pero digamos un árbol genérico, creamos una clase base, se me ocurre auto, y dentro del árbol yo puedo colocar autos derivados de la clase auto. Automóviles, camiones, buses, 4x4, ¿cierto? Y colocarlos dentro de mi clase. Que mi clase me permita almacenar dentro del árbol camiones o sedán, ¿sí? Y para ello yo creo una clase genérica que me permite insertar autos. Clases derivadas de la clase auto. O productos. Quiero crear árboles genéricos que me permitan almacenar diferentes tipos de productos. No al mismo tiempo, pero sí que me permita almacenar, qué sé yo, un árbol únicamente de productos comestibles. Un árbol únicamente de productos de electrónicos, ¿sí? Y entonces me permita manejar mediante esta estructura de árbol productos que tienen características compartidas, porque el equal, el compare to, ¿no es cierto? Son métodos que van a estar implementados a nivel de la clase base para que el árbol pueda hacer sus comparaciones. Entonces, ese nos quedaría como un trabajo en grupo, pero como la última vez hicieron un poquito de problema por el trabajo en grupo, yo definiría en este caso cuáles son los miembros del grupo y ustedes definirían el tema de sus árboles, ¿sí? Y también cómo implementar, pero también va a implementar todas las funcionalidades del árbol. No sé si alguna duda, ¿no? Ya, en el transcurso del día ya coloco la tarea redactada del árbol, del trabajo en grupo, quiénes van a ser los miembros de cada grupo. Y usted define cuál es la clase o las clases derivadas que va a implementar dentro de su árbol como una clase genérica. Muy bien. Si no tenemos más dudas,
Más o menos el trabajo en grupo será para después de unos 15 días. Veamos qué nos toca ver. Nos falta ver los grafos. Ya vimos todos los árboles y nos falta ver también los arreglos asociativos. Y entramos a toda la unidad de programación funcional, que es la más grande. Y en esta haremos el último trabajo en grupo para tener 3 trabajos en grupo. Ya hicimos uno, el del árbol va a ser el 2. Y finalmente acá tendremos otro trabajo en grupo. Muy bien, ¿qué son los grafos? ¿Alguien una idea ha escuchado hablar de los grafos? ¿No? Un grafo es una representación que yo puedo utilizar y puedo crear estructuras de datos, por ejemplo. Así. Son estructuras de datos como tal, compuestas al igual que los árboles por nodos. La diferencia es que en los grafos no existe un nodo padre, no existe esa jerarquía de que el nodo padre es la raíz y de él solo tiene hijitos. En el caso del árbol binario, solo 2 hijos, sino que tiene varios nodos, ninguno tiene esa característica de ser papá, de ser hijo, de ser hermano, ¿no? Sino que un grafo lo que hace es conectar varios nodos a través de conectores. Y puede ser tan variado como nosotros queramos. Puede estar conectado de diferentes maneras. Eso es un grafo. Este es un grafo conectado y este es un grafo que no está completamente conectado. Conecta 3 nodos y por acá tenemos 2 nodos. Podría ser considerado inclusive como un grafo, un grafo y este de acá otro grafo, ¿ya? Nosotros nos vamos a referir en el caso de grafos que estén conectados, es decir, todos los nodos deben tener al menos una conexión, como en el caso del 3. Tiene al menos una conexión del 2 hacia el 3. Y el resto de nodos pueden estar conectados entre sí o tener más de una conexión. En este caso ya no, para nosotros constituiría esto un grafo diferente de este grafo de acá. También se habla de que los grafos pueden ser dirigidos y no dirigidos. Significa que un grafo que no es dirigido, existe una conexión entre los diferentes nodos, pero la conexión es en ambos sentidos. Es decir, yo puedo llegar desde el nodo B2 hacia el nodo B3 y del nodo B3 hacia el nodo B2 sin ningún problema. ¿Sí? Cuando no se usan flechitas, estamos hablando de grafos que no están dirigidos. Cuando hablamos de grafos dirigidos, puede ser que en algunas ocasiones nos muestren que yo puedo llegar del nodo B1 hacia el B2, pero no puedo llegar del B2 al B1 de forma directa. Posiblemente del B2 me tenga que ir primero al B3 y del B3 irme al B1. Y entonces en un grafo dirigido ya tenemos las flechitas que nos va a mostrar en qué dirección se puede mover. También hablamos de los grafos, que en algunas ocasiones se puede hablar de pesos o costos en sus conexiones. ¿Qué significa? Que yo puedo decir que para ir del nodo A al nodo B hay un costo de 1. Y para dirigirme del nodo B al nodo C hay un costo de 4. ¿Por qué es esto de los costos? Porque los grafos suelen ser utilizados, por ejemplo, para representar, por ejemplo, encontrar el camino para ir de una ciudad a otra, ¿cierto? Y entonces el costo puede ser una forma en la que yo represente, por ejemplo, los kilómetros que existen entre una ciudad y otra. Y entonces yo puedo definir que el costo es aquí. Y la idea en un grafo es que quiero encontrar un camino
digamos, para llegar de Málaga hacia Granada, que tenga el costo más bajo. Para eso me sirve. Y entonces el costo, como decíamos, es los kilómetros, por ejemplo. Entonces quiero encontrar un camino que para irme de Málaga a Granada tenga el costo más bajo. Puedo decidir que el costo no esté dado en función de los kilómetros, sino en función del tiempo, ¿sí? ¿Cuántas horas me hago de Málaga a Madrid y luego cuántas horas de Madrid a Granada o de Granada a Almería? ¿Sí? Y entonces el costo que yo coloque en cada una de las conexiones que tiene el grafo podría estar representando el tiempo, ¿sí? Podría ser que un grafo, por ejemplo, esté usado para representar las paradas. No sé si ustedes se han fijado en el trole, tiene un grafo para representar las paradas y las conexiones que existen, ¿no es cierto? Estas son paradas de buses y existen conexiones entre las diferentes paradas y podría ser el tiempo también, ¿no es cierto? Cuando las conexiones tienen un costo uniforme, es decir, tienen el mismo costo o no tiene costo, no nos interesa, digamos, quiero llegar desde el 6 hacia el 2 y no estoy interesado en el costo, ¿sí? Para resolver mi problema, entonces tendré un grafo sin costos. Pero por lo general solemos utilizar con grafos que tengan costos. ¿Qué más podemos hablar? Existen grafos también donde un nodo podría conectarse a sí mismo, ¿sí? Y nos sirve para representar que desde el nodo 1 yo puedo dirigirme al nodo 1 nuevamente. Ahí tenemos diferentes estructuras para representar grafos. En este caso son no dirigidos porque no tenemos las flechitas. Usted dirá, ¿para qué me sirve un grafo? Básicamente para resolver problemas de caminos. Cómo llegar de un punto a otro punto. Y por lo general, para minimizar un costo. Por eso se suele colocar costos a las conexiones. Entonces, yo quiero primero encontrar un camino de un grafo a otro. Cuando un grafo está conectado, siempre va a ser factible encontrar un camino de llegar de un nodo hacia otro. Cuando tenemos grafos no conectados como este, entonces, por ejemplo, yo no puedo encontrar un camino desde el nodo 1 hacia el nodo 5. Pero cuando un grafo está conectado, siempre es factible encontrar un camino, por ejemplo, para llegar desde el nodo A hasta el nodo C. Un camino es irme por B y luego llegar a C. Otro camino es irme por E, por D y luego llegar a C. Otro camino es irme por A B, luego de B me voy a E, de E me voy a D, de D puedo regresar a B y de B regresarme a C, o de D irme hacia C. Son los diferentes caminos que yo puedo tomar. Y por lo general la teoría de grafos lo que nos dice es que vamos a encontrar un camino que junte a un nodo y a otro y con el menor costo posible. Significa que nosotros debemos definir funciones que calculen esos costos. Evidentemente, el costo de un camino será sumar el costo de cada una de las conexiones que tenga. ¿Hasta ahí alguna duda acerca de los grafos, chicos? Kevin, dígame. En este caso estaríamos ya midiendo lo que vendría a ser como una forma de gestionar una gran cantidad de datos o información. Y a su vez, en este caso se me genera un poco de duda porque escuché que también esto de los grafos son como gestores para las bases de datos. No sé si es que eso tenga también relación. Existen bases de datos que su estructura puede estar basada en grafos. Se me ocurre. Yo quiero saber la relación por lo general entre un documento y otro documento y entonces existen bases de datos que inclusive se implementan con lo que es teoría de datos. Y ahí si yo guardo documentos, puedo saber qué documentos están relacionados entre sí, ¿cierto? Digamos que yo obtengo un caso, digamos, no sé si se me ocurre, la expulsión, tengo un evento que es la expulsión de alumnos de la universidad. Yo quiero saber esa expulsión con qué eventos estuvo relacionada. Entonces puedo graficar ese problema a través de los grafos, ¿sí? Es decir,
La expulsión o un evento que fue la expulsión de alumnos estuvo relacionado con los disturbios que existieron el 9 de octubre, si me ocurre, y también estuvo relacionado con que les detuvieron y estuvieron presos. Sí, entonces es una forma de relacionar información. En los casos que tú me mencionas de las bases de datos es eso, relacionar información, relacionar un documento con varios documentos, relacionar un evento que ocurrió con otros eventos y yo puedo utilizar un grafo como para mostrar esa relación. También se puede utilizar grafos, por ejemplo, para bases de datos, se les llama espaciales también. Y en esas bases de datos también tenemos de alguna manera, por ejemplo, caminos que nos llevan desde una ciudad hacia otra ciudad. Por lo general, piense usted en un aplicativo como Waze, no sé si usted conoce. Waze es un aplicativo que me va a guiar. Es un aplicativo que yo descargo, de hecho, en mi celular, ¿cierto? Y yo le digo cuál es mi origen y cuál es mi destino. Sí, yo le digo, me quiero ir hacia mi oficina. Y yo tengo que conectar algunos puntos, ¿cierto? A través de caminos, y esos caminos que son vías, por ejemplo. Y algunas tienen un costo más grande que otras. Y el costo, en el caso de este aplicativo Waze, por ejemplo, utiliza el tráfico. ¿Cuántos autos están en ese instante circulando por ese camino? Y lo que va a tratar es de darme un camino que tenga el costo más bajo. También este aplicativo, por ejemplo, basado en lo que es, ¿cierto? En lo que es la teoría de grafos, para llegar desde un punto hasta otro punto, y los caminos están definidos como las autopistas de una ciudad, ¿cierto? Y dentro de ellos pueden tener algunas cosas como, por ejemplo, policías, puede también reportarnos cámaras que nos van a multar si es que excedemos una cierta velocidad. Inclusive el costo en algunas autopistas maneja más de un costo dentro de las conexiones. Por ejemplo, ¿a qué kilometraje puedo circular? Dice, por esta carretera usted puede circular a 63 kilómetros por hora, o el límite es 80 kilómetros y usted va a 63, está bien, y me emite mensajes que me dice, cuando paso los 80, se pone aquí una alarma más grande y me dice, estás pasándote el límite de la velocidad. ¿Sí? Este aplicativo, por ejemplo, utiliza teoría de grafos dirigidos, porque las vías, de hecho, son caminos que tienen dirección. Usted no puede meterse en una autopista o en una calle en contravía. Si el sentido es de norte-sur, solamente puede circular norte-sur, ¿cierto? Entonces, estos aplicativos también están basados en lo que es la teoría de grafos. Sí, evidentemente utilizan otro tipo de tecnología también para poder encontrar cuáles son las coordenadas del GPS y etcétera. Pero la base ideal es la teoría de los grafos. Justamente encontrar un camino para llegar de un punto a otro punto. Google Maps, el mismo concepto. ¿Cómo llego? Yo quiero encontrar un camino, pues ni siquiera conozco, quiero irme a la Universidad Central desde mi casa. Entonces me va a guiar por una serie de caminos, en ese caso calles, para llegar desde un lugar a otro. Si estoy conduciendo y, por ejemplo, yo no soy un conductor todavía muy experto o estoy en una ciudad que no conozco, entonces yo no me sé si las calles son en contravía o no, cómo puedo circular. Entonces utilizo aplicativos de estos que usan la teoría de grafos por dentro. Entonces la idea es poder conectar puntos distintos, guardar información. Recuerde que dentro de nuestros grafos o dentro de nuestros árboles, porque los grafos finalmente luego se van a convertir en árboles, usted puede guardar información, objetos, ¿no es cierto? No guarda solo numeritos, guarda objetos, y dentro de esos objetos puede tener varias características. Paradas de autobús, guarda la dirección, el nombre. Probablemente también puede guardar usted información como para mostrarlo en Waze. Aquí existe un restaurante, aquí existe baños públicos, en esta parada de acá no hay baños, en esta parada de acá hay cafetería, en esta parada de acá puede comprar, tienen una tienda para comprar recuerdos, esta parada de acá.
Entonces, la teoría de grafos es muy aplicable en el mundo de la informática para representar cómo llegar de un lugar a otro, y cada nodo puedo guardar un objeto, un objeto que tenga una cantidad impresionante de información, ¿cierto? Puedo guardarle, como le decía, inclusive para guiarle o para el turismo. Usted quiere hacer un aplicativo que quiere guiar a los turistas, no sé, por un parque, y el parque puede representar cada nodo, cada lugar del parque, y tiene zonas recreativas, tiene zonas canchas de fútbol, donde están los baños, puede representar dónde están los lugares para cocinar, no sé, como una parrillada, si usted va a hacer unas hamburguesas, se me ocurre, usted levante el Parque Metropolitano de Quito y levante la Carolina, ¿no es cierto? En el mapa de la Carolina, ¿cuáles son los puntos donde hay áreas de recreaciones de niños, donde hay lugares para comer, donde hay lugares, canchas de fútbol, donde hay lugares, canchas de básquet? Y cree un aplicativo que le guía al turista desde dónde está y quiere llegar a los baños, y usted le muestra cuáles son los caminos que puede llegar a través de estos diferentes puntos de interés para guiar. Para eso nos sirve más o menos la teoría de grafos, puede ser muy aplicada y muy utilizada para encontrar caminos. ¿Cuál era el apellido de quien me había preguntado? Pozo Maldonado, ingeniera, muchas gracias. Y en este caso, entonces, un ejemplo también podría ser considerado Google Maps, que eso también podría considerarse que está desarrollado con teoría de grafos dirigida. Ajá. De hecho, sí. El Google Maps, por ejemplo, también usa más tecnología adicional, ¿no? Probablemente antes se daba una materia que se denominaba GIS, y GIS lo que nos ayudaba es a controlar estos mapas, pero para hacer este zoom, ¿sí? Pero definitivamente lo que tiene por dentro y la estructura de datos que utiliza para almacenar, por ejemplo, los lugares de las películas, miren, me está mostrando, estará guardando dentro lo que está por dentro, lo que me está mostrando en esta interfaz es una estructura de datos. Si aquí hay un restaurante, mire, guarda una imagen de ese restaurante, el nombre, una categorización de cuántas estrellitas le quiero dar. Es un restaurante, el horario de apertura, ¿cierto? Por acá me muestra, este es un hotel, hay servicios como el Wi-Fi, hay disponibilidad, ¿sí? Pero todos estos son puntos, nodos, y los caminos de cómo llegar de un lado al otro son las carreteras, ¿sí? Entonces, acá le dice, este es un gimnasio de Quito, está abierto, cuál es su horario, cuántas estrellas le han calificado, ¿cierto? También está por dentro guardando una estructura que es una teoría de grafos. ¿Cómo puedo llegar de un lugar a otro? En muchos casos no puedo llegar de forma directa de un lugar a otro. Entonces, tengo que conectarme a través de varios puntos, a través de varias carreteras para poder lograr llegar. Muy bien, Listo, muchas gracias, ingeniera. Michael. Ahí, entonces esta clase, el de los grafos, solo nos sirve para poder relacionar los nodos, o también nos sirve para, por ejemplo, no sé, hacer organigramas. Un organigrama más bien estaría hecho con una estructura de árbol. Un organigrama con grafos no, porque un organigrama es una estructura que trata de mostrar quién es el jefe de quién. Y para eso te sirve un árbol. Tú sabes quién es el papá de cuál y cuáles son sus hijos. En cambio, en un grafo no hay esa estructura, no hay esa jerarquía. En un grafo todos los nodos tienen el mismo nivel, digámoslo así. Entonces, no sería muy usado para lo que es un organigrama. Un árbol Ya, sí. gracias. Sí, gracias, Inge. Como vi unas imágenes que estaban así medio parecidas, entonces pregunté. No se preocupe. Dylan. En esto de los grafos, vi ahí que uno decía no dirigido y dirigidos, pero, o sea, en estos no se puede realizar un recorrido completo o depende de que sea dirigido o no dirigido, o también
de eso que dijo del precio que cada uno vaya a tener. ¿Del costo? Ajá, eso, el costo. Ya. Cuando hablamos de grafos dirigidos, significa que usted va a tomar en cuenta la dirección de la conexión. Significa que de un nodo puede dirigirse al nodo 2, pero del nodo 2 no puede dirigirse al nodo 1 porque la flechita le muestra que solo hay la conexión en una dirección. Esa sería la diferencia entre un dirigido y un no dirigido. En un no dirigido significa que la conexión es en ambos sentidos. Si es dirigido, significa que es en un solo sentido. Dependiendo del problema que usted quiera resolver, debe utilizar grafos dirigidos o no dirigidos. En el caso del Google Maps o del Waze, utiliza grafos dirigidos porque las vías, que en este caso están representando las vías como las conexiones, tienen sentidos. Dice sentido norte-sur, sentido sur-norte, este-oeste, ¿no es cierto? Entonces ahí sí hablamos de dirigidos. Pero en la mayoría de problemas podría ser que usted opte por grafos no dirigidos donde se puede conectar de ida y regreso. ¿De acuerdo? ¿Cuál era su apellido? Lema. Entonces, ¿cómo se llama? Si tuviéramos un no dirigido y quisiéramos hacer recorrido de todo, ¿podría ser arbitrario como nosotros le hagamos el recorrido? ¿O hay algún tipo de regla? Ya. Por lo general en un grafo tú no quieres recorrer todo el grafo. Un grafo es utilizado para encontrar el camino desde un nodo hacia otro nodo. ¿Sí? Entonces lo que en realidad vamos a programar es buscar el camino. Damos dos nodos y queremos encontrar el camino que junte esos dos nodos. Y luego vamos a querer calcular, porque podemos tener más de un camino, podemos tener varios caminos, y luego vamos a querer calcular cuál es el camino más óptimo. ¿Y cuál es el más óptimo? El que tenga el costo más bajo. ¿Sí? Entonces, en un grafo no tiene mucho sentido recorrer el grafo completo, sino encontrar el camino desde un nodo hasta otro nodo. Digamos que ese es su objetivo, ¿de acuerdo? Gracias, Inge. Muy bien, Denis. Buenos días, Inge. Respecto a imágenes, por ejemplo, el grafo dirigido es el que se encuentra casi como un árbol, ¿no es cierto? El no dirigido es el que tendría no conexiones. Entonces, si encuentro yo, por ejemplo, un ciclo dentro del grafo, ¿eso se correspondería a qué? ¿Grafo un dirigido o no dirigido? Si encuentras un ciclo, Sí, hay algunas imágenes que saben asomar como ciclos. ¿este? Casi así. Ya, Sí, ya. Lo que le da el sentido es que tú tienes restricciones en donde te dice que del nodo B1 puedes llegar al B2, pero del B2 directamente no puedes utilizar este camino. ¿Bien? Y entonces este ciclo, por ejemplo, me dice que del nodo B2 yo puedo seguir caminando hacia el nodo B2. Puede existir. De hecho, existen grafos dirigidos que son utilizados para representar, por ejemplo, estados dentro de lo que es la programación. Digamos, cuando quiero representar un diagrama, un workflow, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, digamos que el B3 es, yo creo una solicitud, ¿sí? Y entonces la solicitud debe ser aprobada por mi jefe. Entonces, una vez que termino mi solicitud, se va al siguiente paso, es aprobación por mi jefe. Una vez que ha sido aprobado por mi jefe, puede mandar a recursos humanos. Y en recursos humanos puede haber varias revisiones que puede hacer el mismo recursos humanos hasta que la apruebe. Cuando la prueba sale de ese estado y regresa la solicitud de nuevo al usuario, al empleado que inició esa solicitud de vacaciones o de permiso, por ejemplo. Entonces, los grafos dirigidos también nos pueden ayudar para mostrarnos cuando me mantengo dentro de un estado, dentro de un nodo, y bajo cierta condición yo ya puedo salir de ese estado hacia otro estado. También me puede ayudar. Entonces, cuando tengo este ciclo es porque yo puedo quedarme aquí indefinidamente, como en un ciclo, tal como tú lo dices, hasta que se cumpla alguna condición. Se cumple esa condición y puedo salir de ahí. entonces, Inge, se puede decir que el grafo dirigido se cumple bajo restricciones. Tenemos restricciones y una de esas es Ah, ya. justamente los costos y otra puede ser
el sentido de la conexión. Listo, Inge, muchas gracias. Dylan. No, disculpe, he dejado arriba la mano. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, esa es una breve introducción a lo que es la teoría de grafos, que es lo que seguiremos viendo en nuestra siguiente clase. Por hoy le vamos a terminar ahí porque estoy un poquito enferma y me cuesta hablar. Entonces, mejor vamos a terminar la clase el día de hoy ahí y continuamos viendo el siguiente, ya cómo implementar un grafo dentro de nuestro programa, la siguiente clase. ¿De acuerdo? Que tenga un buen día. Hasta luego, Inge, cuídese. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Mejor Inge. Inge. Luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias.